Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 62 y Filosoando y muy contento de continuar en este proceso. Seguimos avanzando poco a poco durante la Edad Media. Y dentro de la Edad Media nos encontramos ahora sí en un siglo fundamental y genial para filosofía, que es el siglo XIII. En el siglo XIII sucedieron muchas cosas, entre ellas las cruzadas, que llevaron a un sincretismo cultural sin precedentes. De la misma manera, las enseñanzas de Aristóteles finalmente penetrarían Europa, gracias a la influencia de pensadores musulmanes y hebreos como Avicena y Maimónides, revolucionando así las bases de la filosofía del Occidente. También, la diáspora judía comenzaba a dejar sus marcas en la cultura global y figuras como Inocencio III y Federico II, aunque antagónicos entre ellos, utilizaron sus posiciones de poder político para mover la investigación y la academia a su punto más avanzado durante la Edad Media. A lo mejor, esto se nota más que nada en la creación de las universidades. Finalmente, estas instituciones comenzarían a aparecer en nuestro mundo, con la primera siendo por supuesto la Universidad de Bolonia, aunque para los historiadores de la filosofía, la primera universidad que verdaderamente haría un parteaguas fue la Universidad de París, en la cual aparece nuestra figura del día de hoy, Guillermo de Auvernia. García Salvatierra considera a Guillermo como uno de los exponentes de la filosofía francesa más originales del siglo XIII, llamándolo un verdadero enciclopedista. En él hay una mezcla de Agustín, Boecio, de Anselmo, pero también de todos los nuevos elementos que iban surgiendo en el pensamiento. Incorporó a su pensamiento la influencia de Aristóteles y de aquellos quienes lo trajeron a Occidente, los árabes. Guillermo tenía una filosofía muy clara sobre cómo armar su filosofía. Y esto era que todo es aceptable y digno de atención siempre y cuando no contradiga el cristianismo. Y aquellos que tal vez podrían llegar a ser antagónicos a su doctrina, igual podrían ser implementados con ciertas correcciones. Guillermo no rechazaba nada antes de trabajarlo. También, cabe mencionar que era el obispo de París cuando el Papa Gregorio IX designó la evaluación de Aristóteles, y gracias a esta posición, Guillermo modificó la posición de la Iglesia ante el pensador griego, dejando que fuera integrándose poco a poco al canon. Ahora bien, hablemos de su filosofía. En cuanto a la metafísica, Guillermo fue uno de los primeros pensadores en Occidente en desarrollar una metafísica sistemática basada en los conceptos del ser, ese, y la esencia, esentia, influenciado por Boecio y Avicena. Su idea central era que todos los seres creados, excepto Dios, son compuestos de esencia y ser. Dios, por el contrario, no es compuesto, es un ser puro. Introdujo la distinción entre ser por participación, ens participatione, y ser por esencia, ens por essentiam. Todas las criaturas participan en el ser, mientras que solo Dios es ser por esencia. Argumentó que debe existir un ser por esencia para evitar una regresión infinita de seres dependientes, identificando este ser necesario con Dios. Aquí hay, por supuesto, una clara influencia aristotélica. En cuanto al alma, Guillermo escribe un tratado influyente que se llama De Anima, con una fuerte influencia de Aristóteles y Avicena. Sostenía que el alma humana es una sustancia autosuficiente e incorpórea, independiente del cuerpo. Para él, el alma es la esencia del ser humano y el cuerpo es solo su instrumento. Guillermo rechazó la idea de que el cuerpo humano tuviera múltiples almas, vegetativa, sensitiva, racional, defendiendo en su lugar una única alma racional que realiza todas las funciones vitales. Defendió también la inmortalidad del alma humana, afirmando que al ser una sustancia incorpórea, no perece con el cuerpo. No extendió esta inmortalidad a las almas de los animales o plantas, pero sí a la de los humanos. En cuanto a su epistemología, o teoría del conocimiento, o el cómo sabemos lo que sabemos, Guillermo se opuso a la doctrina del intelecto agente, propuesta por pensadores como Avicena,
que sostenía que el conocimiento proviene de un intelecto externo que impresiona formas inteligibles en la mente humana. En su lugar, defendió una explicación naturalista de la cognición humana. Creía que el intelecto forma conceptos y conocimientos a partir de las experiencias sensoriales, aunque también posee principios innatos, como las primeras verdades de la moral y la lógica. Las primeras verdades, como las morales, no requieren experiencia sensorial, ya que son autoevidentes y conocidas directamente a través del intelecto. Esto puede ser un pequeño inicio del debate que tendremos más adelante de los racionalistas contra los empiristas. Guillermo caería como un proto-racionalista, donde no hace falta experimentar algo para saber algo. Hay cosas que sencillamente son y que lo sabemos porque nuestra mente lo percibe. En cuanto a la creación, y particularmente la creación con Dios, Guillermo se esforzó por reconciliar la simplicidad absoluta de Dios con su papel como creador. Sostenía que la creación no implica un cambio en la naturaleza de Dios, ya que su acto de creación es eterno, aunque el mundo tiene un comienzo temporal. Guillermo también se opuso a la visión de Avicena de la eternidad del mundo y argumentó que el mundo tuvo un inicio, como lo exige la doctrina de la creación ex nihilo. Claro, porque si las Sagradas Escrituras dicen que primero fue Dios y después Dios creó el mundo tiene que ser temporal. Para Guillermo, Dios creó libremente a través de su voluntad, en lugar de por necesidad, rechazando las ideas emancipanalistas de algunos filósofos islámicos. Afirmó que la voluntad de Dios es libre y omnipotente, lo que significa que podría haber querido de otra manera. Si Dios hubiera querido, hubiera creado otro mundo, o un mundo distinto, o no hubiera creado ningún mundo, si así le placiera. Dios creó el mundo porque es lo que Él quería. Esto dice Guillermo. No necesariamente lo que algunas personas dicen, que como Dios creó la realidad y por necesidad de su creación la realidad tuvo que crearse. Esta es una falacia lógica que Guillermo rechaza a capa y espada. En cuanto a la moral, la filosofía moral de Guillermo, especialmente en sus obras sobre las virtudes y las costumbres, y sobre la fe y las leyes, pone un fuerte énfasis en la gracia divina y el libre albedrío humano. Afirmaba que los seres humanos tienen libre albedrío y son responsables de sus acciones. Para él, la moralidad está enraizado tanto en la ley natural como en la ley divina, siendo las virtudes un elemento clave de la vida moral. Esta es la segunda idea que hablamos de Guillermo, que tendrá una fuerte influencia en un pensador inglés llamado John Locke. Guillermo fue uno de los primeros pensadores latinos en comprometerse seriamente con las obras de filósofos islámicos y judíos, especialmente Avicena y Avicenna. Extrajo muchas ideas metafísicas de estos filósofos, pero rechazó aspectos de su filosofía que consideraba incompatibles con el cristianismo. La distinción metafísica entre esencia y existencia y sus puntos de vista sobre la simplicidad divina fueron influenciados por Avicena, que a su vez fue influenciado por Aristóteles. Pero Guillermo las adaptó a sus compromisos teológicos cristianos. En cuanto a la ética y libre albedrío, Guillermo enfatizaba fuertemente el papel de la voluntad en la vida humana. Comparaba la voluntad con un rey que gobierna sobre las otras facultades del alma, especialmente el intelecto. Para él, la voluntad es libre y no puede ser forzada. Criticaba las visiones deterministas, ya fueran astrológicas o fatalistas, y sostenía que el libre albedrío era fundamental para la responsabilidad moral humana, sin que la providencia de Dios impusiera necesidad de las acciones humanas. Es decir, Guillermo no tenía este debate interno que a lo mejor tenía una figura como San Agustín, en la cual el hombre es libre y Dios lo creó libre, pero si el hombre es capaz del mal, entonces ¿Dios creó el mal? Para Guillermo, el hombre no está predeterminado. Hay un universo que Dios creó y del cual salieron varias cosas, y dentro de este universo existen muchas opciones, pero nosotros como humanos tenemos la libertad de actuar sobre estas opciones. Si queremos actuar de manera correcta, debemos emular lo que vemos en la naturaleza, lo que vemos a nuestro alrededor y lo que sabemos que nos pide Dios, ya sea por las escrituras o por revelaciones divinas. Actuar bien es actuar según estas leyes. Actuar mal es rechazarlas.
Ahora, aunque hemos hablado de que Guillermo fue influenciado por Aristóteles, también lo criticó en lo que consideraba las limitaciones o errores en su filosofía, especialmente su visión de la eternidad del mundo y el concepto de un motor inmóvil. Desarrolló una crítica detallada de la metafísica aristotélica, en particular en relación con la naturaleza del tiempo, la creación y la eternidad del mundo, argumentando que la concepción aristotélica del tiempo como eterno era incompatible con la doctrina cristiana. Recordemos de nuevo lo que dijimos al principio. Para Guillermo, si Dios creó el universo, Dios fue antes del universo. Por consiguiente, el universo no ha estado ahí siempre y es temporal. Y por lo mismo que fue creado, puede acabar. Lo que es eterno es Dios, y nosotros podemos ser inmortales en él. Pero el universo sí se puede acabar de la misma forma que sí comenzó. No estuvo siempre ahí. Y esto a lo mejor para nosotros hoy en día es algo evidente. Dices, pues sí, obvio, todo comienza y todo acaba. Pero hay que recordar que esta es una época en la que nada estaba ya descubierto, nada estaba prescrito. Y el solo atreverse a decir que Dios creó esto y pudo no hacerlo, Dios tomó una decisión, estás abriendo un debate muy peligroso. Porque si Dios puede tomar decisiones, a lo mejor Dios se puede equivocar. El ser el obispo de París y decir esto, wow, es brutalmente atrevido. Pero bueno, este es un capítulo bastante corto, la verdad, espero lo hayan disfrutado. Estamos comenzando a entrar en las universidades y era necesario recuperar, aunque sea de la forma más tranquila y corta, la influencia de el cristianismo y su rol en la filosofía medieval. Ahora sí, vamos a comenzar con la filosofía que ustedes conocen y recuerdan. Aristóteles ya fue rescatado por los musulmanes, ya fue aprendido por los judíos y finalmente fue incorporado en Europa occidental. De aquí nos vamos para adelante. Espero me disculpen el capítulo corto. O a lo mejor lo disfrutan más. Si les gusta más el episodio corto, háganmelo saber en los comentarios. Les mando un abrazo. Hasta luego.